Bueno, muchos me pedían más videos sobre Chin-Ei-san o masaje abdominal. Esta técnica de masaje en el ombligo en realidad se basa en una técnica que se conoce como Chin-Ei-san, donde se dice que ciertos puntos en la zona del ombligo reflejan en diferentes órganos. Trabajando esos puntos lo que logramos es ir equilibrando esos órganos cuando notamos que están en desequilibrio. Lo que van a ver acá es una pequeña demostración de cómo se trabaja, pero es una técnica que es muy poco frecuente encontrarla. De todos modos, el masaje abdominal en sí produce los beneficios de cualquier masaje abdominal. Cuando nos focalizamos en el ombligo hay que tener en cuenta la sensibilidad y también que es una zona con estos puntos reflejos de órganos y por lo tanto ser muy cuidadoso en la aplicación. Adelante con las imágenes. Bueno, vamos a empezar con este masaje abdominal. Lo primero que vamos a hacer es distribuir un poco el aceite. Si bien vamos a trabajar con alguna técnica de Chin-Ei-san, que es un masaje del ombligo, primero a mí me gusta aflojar bien toda la zona. Voy a ir haciendo algunos círculos. Y a mí me gusta aflojar, para cuando es esta técnica, me gusta ir aflojando tipo en espiral, dando toda la vuelta. Nos vamos acercando a la zona del ombligo y también podemos hacer la línea de vasoconcepción, que es el meridiano del medio, subiendo y bajando. En el masaje abdominal siempre hablamos de los puntos reflejos. En el caso de Chin-Ei-san, estos puntos reflejos no son del abdomen, sino del ombligo. Cuando vamos a empezar a trabajar en el ombligo, soltamos bien la zona, podemos hacer algunos movimientos de apertura. Y cuando vemos que la zona está suelta, podemos empezar a trabajar. Podemos hacer primero algún tipo de vibración. Por arriba y por debajo. Y nos preparamos ahí para trabajar en el ombligo. En el ombligo vamos a trabajar como si fueran los mismos puntos que teníamos en el abdomen, pero con una presión que va a ir hacia un lado, hacia el otro, en diagonal, al costado, abajo. Y vamos a ir palpando esa zona a ver cómo está. Vamos acompañando con la respiración y trabajando lento. En algunas zonas vamos a sentir palpitaciones. Una vez que termine con las vibraciones, puedo ir con presiones. Ahí siento el pulso.
Y podemos estar trabajando ahí unos 10-15 minutos. Cuando terminamos ese trabajo, volvemos a liberar toda la zona. Puedo ir con espirales desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Y puedo hacer unos vaciajes en rombo, que voy por las costillas y vuelvo por la ingle. Si quiero distender un poco más el diafragma, puedo ir desde atrás y hacer los vaciajes al revés. Vengo por la ingle, subo por el diafragma. Siempre abdomen en sentido horario. Algunos pases descendentes. Y puedo cerrar con unas vibraciones. Ahí se ve la diferencia de hoy a ahora, como se soltó. Ahora, por más que estoy vibrando acá, se siente que vibra hasta la otra punta. Y puedo terminar con unos pases con la yema de los dedos. Si hiciera la sesión completa, vamos más profundo en el ombligo todavía. Acá es una demostración. Como siempre les digo, si les gustó, denle me gusta, dejen comentarios, dejen sus sugerencias para otros videos. Y bueno, espero que haya sido de su agrado, que puedan encontrarlo en su localidad o acercarse los que están por acá a probar esta técnica que es maravillosa.